Hoy queremos seguir esta serie preciosa acerca de la familia cristiana. ¿Qué le ha parecido esta serie? Déjame decirle que primera vez que estoy hablando así en serie acerca de la familia cristiana. Y cada semana para mí el Señor ha tenido una palabra que me ha edificado. Y cada vez que he venido aquí a predicarla y a compartirla con ustedes, lo hago sobre la base del gozo en la palabra del Señor. Porque sé que ha sido bueno para mí, así con gozo, y estoy ansioso por compartirla con ustedes, creyendo en que el Espíritu Santo siempre respalda su palabra y te ama a ti lo suficiente para abrir tus ojos y tu corazón, y la palabra sembrada en esta noche sea una vez más para bendición de tu vida y de los tuyos. ¿Puedes decir amén? Amén. Que nosotros hoy seamos hallados como aquellos que habla Santiago, que seamos mansos para recibir con mansedumbre la palabra sembrada, para que ella traiga fruto para la vida eterna. Hoy les voy a hablar con este tema: un hogar de paz. Un hogar de paz. Hay una palabra muy conocida de las Escrituras, que es Shalom. Shalom. ¿Qué cosa es Shalom? No solamente es el saludo de los hebreos o de los judíos, sino que es Shalom, es el deseo de bendición de Dios, que cubre toda carencia humana de tal manera que produce sosiego y reposo en el corazón. Shalom viene siendo como para nosotros: Dios te bendiga. Pero Shalom es el resultado de estar bendecido por Dios. El Shalom de Dios, que viene como muestra del favor suyo, que es bendición, cubre todas las áreas de la vida. Shalom trae consigo la idea de que las partes de nuestra vida forman un todo coherente y que funcione en favor tuyo para tu prosperidad, en el mejor sentido bíblico de la palabra prosperidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de Shalom, de paz, estamos hablando del mayor bien que Dios quiere darte en esta tierra. ¿Estás de acuerdo? Fíjense, dice el Proverbio 17: mejor es un bocado seco y en paz, que en casa de contienda llena de provisiones. David, no te veo anotando, pero deberías anotar este versículo. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá herencia. Por si alguno todavía no está tomando nota, aquí viene otro versículo que estoy seguro que va a hacer que tú sí tomes un lápiz. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Aquí no hay de esas mujeres, gracias al Señor. Proverbio 21, 19. Abraham, Proverbio 21, 19. ¿Lo cogiste, no? Ok. Así que, ¿qué está diciendo allí el proverbista, el sabio? Está diciendo: tú puedes tener de todo, y eso se convertirá en nada si no tienes paz. Dime, Fabi. ¿Cuántas veces tú sabes que tienes ahí un ribeye, una picaña, que tienes ahí unas morcillas, unos chorizos, que tienes ahí una buena pasta hecha, y tú sabes simplemente que no tienes con qué compartirla? eso es una? A veces la soledad te embarga tanto que no tienes deseos de. A veces simplemente antes o después anticipas un tiempo de conflicto, de discusión, o después de un momento desagradable con tu pareja o con un hijo. ¿Qué apetito se va a tener? Puede ser que tú tengas
todos tus problemas económicos resueltos, pero cuando tus problemas relacionales no lo están, tú dirías, yo cambiaría todo esto por restaurar esta relación. Yo pagaría cualquier cosa porque fulano, fulana me hiciera una llamada. Yo hiciera cualquier cosa como para tener más cerca de mí a tal familiar y a tal familiar. Yo pagaría todo lo que tengo, el salario de 5 años, si pudiera tener mi familia conmigo aquí en los Estados Unidos. ¿No es así? Porque estas cosas están robando nuestra paz. Y sabemos entonces que el mayor bien que podemos tener en la vida no es lo que poseamos, no es lo que tengamos. A veces no es el placer de disfrutar de lo que ya tenemos, sino es tener paz. Tener paz. Ahora, la clave versículo, si vas a encontrar un versículo, si vas a recordar un versículo en esta noche, va a ser este. Y hablándolo la semana pasada fue que me motivé a hablar de este tema hoy. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si la paz es el mayor bien deseado en la vida, ¿cómo entonces podemos trabajar para que esa paz se haga perdurable y estable en la familia? ¿Te interesa el tema? Vamos a ver cuál es el consejo bíblico. El primero es este: padre, madre, hijo, teme a Dios de todo corazón y sé consciente de su presencia en casa permanentemente. A veces nos olvidamos que el Señor habita con nosotros en casa. Casa, el hogar, es el Edén de tu vida. Así como Dios creó y diseñó un lugar donde el hombre y la mujer habitasen con su bendición, provisión y presencia, Dios diseñó para ti un Edén, un hogar. El hogar de algunos de ustedes se compone de 6, 7 personas. El hogar de otros pueden ser 1 o 2 personas. Pero no importa cuántas personas viven en casa, tú debes saber, ese es tu Edén. Y aunque quizás hoy tú no lo disfrutas como un Edén, tú debes colaborar con Dios para que se convierta en un Edén. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y la forma en poder colaborar con Dios para construir ese Edén, en primer lugar, es temer a Dios de todo corazón y ser consciente de que Él está contigo en casa. Y que lo que tú hablas en tu cuarto, lo que tú hablas sobre la mesa, lo que tú haces en el patio de tu casa, tú lo estás haciendo en la presencia de Dios. Que cuando te empieza a subir la presión y la olla está al reventarse, debes recordar que allí está el Señor. Dice así el Proverbio 1:7: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si el comienzo de una vida sabia se establece, el primer paso con este: Dios es real. Él es digno de honra, de ser temido y obedecido. Ese es el primer bloque que tú estableces para edificar un hogar donde se disfruta la paz de Dios. El salmista dice: Dios está airado con el impío todos los días. El Señor también dice que Dios resiste a los soberbios. Es decir, Él se encara a los soberbios. Él se opone a los soberbios. De manera que en casa tú tienes que temer a Dios. El temor de Dios no comienza al entrar en el templo. No comienza a recibir una llamada telefónica de alguien cristiano. El temor de Dios comienza en casa. Y saber que allí está el Señor. Dice así el sabio Salomón:
Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué se debe temer a Dios? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, que de la palabra áspera que Darwin le da a Lianet fuera de lugar, de esa palabra Darwin dará cuenta al Señor. De la irreverencia o el irrespeto que pueda dar a luz cualquier hijo, cualquier esposa, cualquier persona a otra, a un anciano, de ese acto irrespetuoso se dará cuenta al Señor. De cualquier insulto, maldición o palabra obscena que digamos en casa, daremos cuenta al Señor. Por tanto, no va a haber paz de Dios en casa si nosotros no cuidamos la santidad en el hogar. Y pensamos que en casa yo tengo la libertad de ser quien yo quiero ser o ser quien yo soy en realidad. Déjame decirte que quien tú eres en realidad debe sujetarse a Dios donde quiera que esté. Amén. Dios está presente allí. Dice el Génesis capítulo 16, versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres el Dios que me ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve a mí? ¿Quién está diciendo eso? Agar. Agar huyó de casa porque le estaban tratando mal después que dio a luz a Ismael, el hijo anticipado de Abraham. Ella huyó y en la huida estaba sola, hambrienta y sedienta. Y puso al niño en un lugar aparte para verlo a distancia, o dejarlo a distancia para no verlo morir. Pero allí se le apareció al Señor y le dijo: mira, allí hay agua, ven acá. Le sació, le cuidó y le dio una palabra de bendición. Cuando ella pensaba que estaba sola, cuando ella pensaba que nadie miraba sobre su camino, cuando ella pensaba que había huido lo suficiente para no tener compañía de nadie, aún allí estaba el Señor. Aleluya. Y él dijo: ¿sabe qué? Jehová, lo voy a llamar Jehová, el Dios que me ve. Aleluya. Este atributo de Dios debería en nosotros, en primer lugar, ser un estímulo y confianza de que en toda circunstancia, donde quiera que yo esté, el Señor está conmigo. Vela sobre mí y cuida de mí. Amén. Pero al mismo tiempo debería producir en nosotros temor a Dios. Temor al Señor. Si aún dudamos de esto, debemos recordar Juan capítulo 1, versículo 48. Le dijo a Natanael Jesús: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: mira, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. ¡Wow! Se acabó la privacidad. Hace mucho tiempo, hermano. Aleluya. Hace mucho tiempo. Aleluya. El Señor te ve. Aleluya. Déjame decirte que el salmista dijo: mi embrión Vieron tus ojos. vieron tus ojos. Aleluya. ¿Por qué? Porque aún en el momento precioso y especial en que fuiste engendrado en el vientre de mamá, allí el Señor te miraba. Amén. Y desde ese día su mirada no se aparta de ti ninguno de los días de tu vida. Gloria a Dios. Tenemos a un Dios que nos ve y nos ve en casa. Por tanto, si queremos paz de Dios en el hogar, debemos temerle en todo lo que hacemos en el hogar. Cómo administramos
nuestro dinero, cómo nos hablamos, cómo nos servimos, cómo nos defendemos y nos honramos, cómo nos respetamos, cómo nos respaldamos. Esto debe hacerse en el temor del Señor. Allí Dios se complacerá en poner su paz. Segundo consejo: ocúpate de hacer la voluntad de Dios. Volvemos a este tema una vez más. La voluntad de Dios. ¿Andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? El Señor dijo: yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Porque desde ahora en adelante la nuera estará en contra de la suegra estará en contra de la nuera, el hijo en contra del padre, el padre en contra del hermano, y todo eso a causa de, ayúdenme, a causa de mí. Estamos hablando de paz. Sin embargo, el Señor Jesús dijo: déjame decirte que yo no he venido a traer paz. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿Por qué Él no vino a traer paz? Porque aquellos que abrazan sus mandamientos y quieren hacer su voluntad encontrarán resistencia de aquellos que quieran vivir en sus pecados. Unos habrán sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, y bajo el reino del amado Hijo de Dios hay leyes de vida, de ciudadanía diferente a los demás. Entonces va a haber ahí conflicto, porque el que está en conflicto es Cristo el Señor, que unos lo están honrando y otros se están oponiendo. Ahora, eso que pasa entre creyentes y no creyentes no está ajeno a las relaciones familiares entre creyentes. Porque lamentablemente en casa no siempre todos quieren hacer la voluntad de Dios. Y cuando un hijo no quiere hacer la voluntad de Dios, allí no va a haber paz mientras haya padres que quieran que sus hijos caminen en la voluntad de Dios. Cuando un esposo o una esposa no quiere hacer la voluntad de Dios, allí no va a haber paz mientras uno de los cónyuges sí quiere ser fiel al Señor. Y el Señor no quiere paz a todo costo. ¿Siguen conmigo? ¿Me siguen? El Señor no quiere paz a todo costo. El Señor quiere su gloria a todo costo. Aleluya. Por tanto, tú debes hacer la voluntad de Dios y dejar las consecuencias a Él. Y no te acomodes tú a ellos, sino que ellos se acomoden a ti, siempre y cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios. Es dificilísimo este asunto, hermano. Es dificilísimo. Déjame decirle, sinceramente, es muy difícil. Porque llega el momento que cualquier persona, ¿sabes qué? Consiente el pecado de otros por darte un día de paz. Pero el día que tú compras paz con esa moneda, no tendrás la paz con Dios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Eh? Es que yo quiero estar con mi hermana. Es que mi hermana y yo éramos una sola carne. Pero, bueno, para estar en esta fiesta con mi hermana, yo voy a hacer tal cosa. O es que yo quiero estar con mi hermano en esta circunstancia, o con mi primo en esta circunstancia. Y para que él no se sienta mal, yo me voy a vestir de esta manera. Porque le voy a herir si yo no me visto de esta otra manera. Amado hermano, siempre que compremos paz con el hombre, poniéndonos en enemistad con el Señor, no vamos a tener bendición. Hay etapas en cualquier relación, padre, hijo, hermana y hermano, hijo con padre, todas las relaciones pasan tiempos de conflictos cuando la palabra del Señor y su obediencia están en juego. Pero todo creyente que ha nacido de nuevo
y tiene un nuevo corazón, debería tener gozo solo en hacer la voluntad Amén. de su Padre. ¿Quieres paz? Ocúpate de hacer la voluntad de Dios. Para eso debes conocer la voluntad. Por eso Pablo oraba, mira con diligencia cómo andas. Pablo está diciendo, ten cuidadito con tu caminar. No andes como necio, sino como sabio. ¿Cómo anda el sabio? Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué debo ocupar mi tiempo? No seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. Cuida cómo anda, sé sabio. El sabio aprovecha el tiempo y aprovecha el tiempo conociendo más la voluntad de Dios. Amén. Antes de poder ocuparnos de hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocer su voluntad. ¿Qué es tan claro? Por tanto, debemos dedicar tiempo a estudiar las Escrituras. No solamente debemos conocerlas, sino que debemos sujetarnos a su voluntad. Humillarnos a su voluntad. Dice Jesús, Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. ¿Usted cree que Jesús es bueno? Dime, Ernesto, ¿Jesús es bueno? ¿Jesús no es sabio? ¿Jesús no tiene los mejores deseos? Aún así dice, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De mi Padre que me envió. Y sujetó su voluntad a la del Padre. Si Cristo, siendo el Mesías, se sujetó a la voluntad del Padre como una voluntad suprema sobre sí, ¿qué queda para nosotros, hermano? Nuestro lugar es bajo la mano poderosa de Dios. Entonces, y solo entonces, estaremos dispuestos a hacer su voluntad. Tercer consejo que le dejo. Are you ready? Yes. Ten la disposición de sujetarte y de ser guiados por otros. Primero, uno debe conocer la voluntad de Dios, sujetarse a la voluntad de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Mientras practicas esta disciplina espiritual, tú creces en la semejanza de Cristo y te preparas entonces para hacer lo mismo con tus semejantes. Un hijo que no sabe humillarse ante el Señor no sabrá sujetarse a sus padres terrenales. Una esposa que no se sujeta a la palabra de Dios no podrá sujetarse a su esposo. Un esposo que no se sujeta al Señor no tendrá la humildad suficiente para escuchar el consejo de su esposa o de sus hijos cuando estos vengan del Señor. Por tanto, la humildad cristiana nace en la disciplina, primero, de crucificarte juntamente con Cristo para que la voluntad de Cristo se haga a través de tu vida. Y luego en los roles familiares tú tienes la gracia de Dios y el carácter cristiano para poder hacer lo mismo según el diseño de Dios para el hogar. Hijos que no se sujetan serán causa de grandes males en el hogar. Esposa que no se sujeta será causa de mucho conflicto en el hogar. Esposo soberbio y terco será causa de mucho conflicto en el hogar. El cristiano es alguien que aprende a sujetarse. Es alguien que sabe que está bajo autoridad. Amén. Jesús mostró mucho poder para sanar. ¿No es verdad? Un día
un señor del Army le mandó un mensajero: Señor, mi siervo está pronto a morir. Sánalo, pero no vengas. Le dijo a la distancia: yo soy un hombre bajo autoridad. Y cuando estoy bajo autoridad, yo también tengo hombres que se me sujetan a mi autoridad. Y a este digo, ven, y viene. Le digo a aquel, ve, y va. ¿Cuál es el principio que viene hasta allí? Hasta allí es que mientras él está bajo autoridad, tiene autoridad delegada para administrar a otros. Y el mensaje que le estaba dando a Jesús, ¿cuál es? Yo sé que tú vienes de parte de Dios. Tú estás bajo autoridad divina. Por tanto, tú tienes poder para aún en la distancia decir que sea sano y será. Aleluya. Amado hermano, ¿qué aprendemos en este contexto para nosotros en el hogar? Mientras haya un hijo bajo la autoridad de Dios, una esposa bajo la autoridad de Dios, un esposo bajo la autoridad de Dios, abuelos bajo la autoridad de Dios, ellos podrán reconocer las autoridades que Dios ha puesto en el hogar por su diseño y sabrán ponerse en su lugar. Y la paz nace cuando cada uno no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que ocupa su lugar en casa. Los hijos no pueden tomar el lugar de papá. Mamá no puede tomar el lugar de papá. Papá no puede tomar el lugar de mamá. Ni mamá ni papá pueden tomar el lugar de los hijos. Cada uno tiene un lugar según el rol de Dios. Y la paz nace cuando cada uno sabe su lugar y aprende a tomar ese lugar sujeto a Dios y al rol que Dios le ha dado en casa. ¿Puedes decir amén? Por último, le voy a decir esto. Sé honesto con tu familia. Sé honesto con tu familia. ¿Cómo debemos ser honestos? Bueno, la paz nace cuando hay familiares que saben reconocer cuando han pecado en contra de otros familiares y saben confesarlo y saben pedir perdón. Sabe que todos estamos convencidos de que nadie es perfecto, pero ¿cuánto nos cuesta decir perdóname? A veces, para hablar este asunto en relación con la autoridad, a veces nos cuesta más pedir perdón a aquellos que estamos en una posición de autoridad en relación a otros. Por ejemplo, todos esperan que los hijos pidan perdón a los padres, pero cuán raro y a veces difícil se hace que los padres pidan perdón a sus hijos. Todos esperan que la esposa se vuelva al padre y diga, ¿sabe qué? Fallé, hice esto, hice aquello. Pero cuán difícil a veces es ver el modelo del padre líder, siervo, que pide perdón a la esposa porque hizo esto o aquello. Y así sucesivamente. La familia cristiana conoce la gracia de Dios, imparte la gracia de Dios. Y en un ambiente de gracia, la palabra de Dios tiene poder para confrontar y el Espíritu Santo tiene poder para convencer y tiene también la autoridad para contristar lo suficiente de tal manera que los hijos digan, ¿sabe qué, papá y mamá? Fallé, perdóname. Pequé. ¿Pueden perdonar? Y el esposo y la esposa pueden decir lo mismo entre sí y a los hijos. Dice así la palabra de Dios, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede
mucho. ¿Está diciendo esto solo en relación con la iglesia y la congregación cristiana? No, eso comienza en casa. Comprensión de la gracia, la libertad que da la gracia, la capacidad de ser honesto y decir, ¿sabes qué? Pequé. Sé que lo que hice no agrada al Señor. ¿Puedes perdonarme? Ahora, la honestidad también nos ayuda a abandonar, atrapa esto, la pretensión de ser quien no eres. Dice Gálatas capítulo 6:3, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tú no has conocido ese familiar que es un fanfarrón, que se la pasa presumiendo de, y tú callado dices, dime de qué presume y te diré de qué carece. Amado hermano, el que presume ser algo no siendo nada, se está engañando a sí mismo. En casa no podemos engañar a nadie. A nadie. Todos nos conocemos bien, ¿no es verdad? Todos nos conocemos bien. Entonces, ¿para qué presumir ser quien no somos? Más nos vale quedar bien siendo auténticos y honestos. No tienes que tener siempre la razón. No tienes que tener siempre la mejor historia. No tienes que tener siempre el ganar en una conversación. No tienes que tener siempre el mejor punto. No tienes que. Debes reconocer tus límites, tus debilidades, así como en qué eres bueno, como en qué no lo eres. ¿Saben que yo conozco que muchos esposos se quejan de sus esposas porque gastan de más? ¿Tú conoces a algunos esposos que se quejan? No de esposas que gastan de más. Dime, Oscar, ¿tú has escuchado eso, algunos esposos? Sí. Ah, ok. ¿Saben qué? Tú has conocido, Brian, a algunas esposas que se quejan de que su esposo se queja, gastan de más. Déjame decirle que esto de la economía a veces va y viene. No es fortaleza de todos los hombres la administración. Pero cuando a veces nos aferramos de que nuestro rol es de liderazgo, lo mejor que puedes hacer como líder de tu casa es reconocer que tú no eres bueno en la finanza y poder delegar algunas cosas a esposas bajo tu cuidado, porque ella lo hace mejor que tú. Y ser irresponsable es seguir haciendo cosas que tú no haces bien, porque los hechos lo demuestran. Amado hermano, uno debe aprender en saber ser honesto en casa. Ser honesto, ser uno mismo, ser auténtico, para entonces poder pedir ayuda. Y el último que voy a decir en cuanto a ser honesto: uno debe en casa, si quiere tener paz, saber cuándo, en qué y cómo pedir ayuda. ¿Cuántos conflictos a veces en casa aparecen cuando papá es tan fuerte, que es invulnerable, que lo puede hacer todo, resolver todo, que se calla todo, y entonces se mete en problemas, o tiene un carácter a reventar, o está iracundo porque no puede sobrellevar la carga, pero eso empieza conflictos en casa, y después el padre dice, es que nadie me comprende, nadie sabe lo que estoy llevando encima. Si tú supieras lo que estoy haciendo por todos ustedes, y ustedes son unos ingratos, espérate un momento, todo eso se soluciona con esto. ¿Sabes qué? Tengo mucho en el plato. Familia, mira, estoy lidiando con esto y esto. Por favor, ¿pueden orar por mí? ¿Quieren darme algún consejo? ¿Me pueden ayudar con esto? Cuando somos honestos y nos mostramos vulnerables, ¿sabes qué? Nos ganamos mayor respeto, porque las personas saben que somos genuinos. Genuinos. Al mismo tiempo estamos presentando un modelo de vulnerabilidad cristiana para que ellos también sean auténticos, genuinos con nosotros. Porque al final las apariencias no nos llevan a ningún lugar saludable. ¿Queremos paz? La paz de Dios. Seamos honestos con nuestra familia.
El último consejo me lo voy a dejar para aquellos que quieran conversar después. Recuerda, amado hermano, la paz es el bien más deseado que puedes buscar en casa. ¿Cómo puedes trabajar por ella? Teme a Dios y sé consciente de su presencia. Ocúpate de hacer la voluntad de Dios. Ten disposición de sujetarte y ocupar tu lugar en los roles en el hogar. Y por último, sé auténtico. Confiesa tus pecados, abandona la presunción de ser quien no eres y pide ayuda cuando lo necesites. ¿Puedes decir amén?